Estaba cenando con mi esposo e hijo como todas las noches. Cuando terminamos ellos se levantaron y se marcharon. Entonces, la empleada se acercó a mí y me susurró algo que me dejó paralizada. 10 minutos después, estaba la policía. Recuerdo el sonido de los cubiertos rozando la porcelana, ese tintineo suave que había acompañado nuestras cenas durante 37 años. Mi esposo, Esteban, masticaba despacio, con esa parsimonia que desarrolló después de cumplir los 60. Mi hijo, Sebastián, apenas tocaba su comida. Había adelgazado tanto en los últimos meses. La luz del comedor caía sobre nosotros como un velo dorado. Las cortinas de terciopelo verde que yo misma había elegido hace una década filtraban la oscuridad de afuera. Afuera, llovía. Podía escuchar las gotas repiqueteando contra los ventanales, un sonido rítmico que siempre me había parecido reconfortante. Pero esa noche, había algo diferente en el aire, algo que no podía nombrar. ¿Más vino, mamá?, preguntó Sebastián, extendiendo su mano hacia la botella. No, hijo, ya he tomado suficiente, respondí, cubriendo mi copa con la mano. Vi cómo sus dedos se tensaban alrededor del cuello de la botella. Solo un segundo. Un gesto tan pequeño, que cualquiera lo habría pasado por alto, pero yo soy su madre. Conozco cada una de sus expresiones desde que era un bebé. Conozco el temblor imperceptible de sus labios cuando está nervioso. La forma en que sus ojos huyen hacia la izquierda cuando oculta algo. Esteban tosió, una tos seca que venía acompañándolo desde hace semanas. Deberías ver a un médico, le dije, como todas las noches. Estoy bien, Mariana. Es solo el cambio de estación. Su voz sonaba cansada, o tal vez era yo quien estaba cansada de escuchar siempre la misma respuesta. Me llevé la servilleta a los labios y observé mi plato. El risotto se había enfriado. Carmela, nuestra empleada, había puesto tanto cariño en prepararlo. Llevaba 22 años con nosotros. 22 años viendo a Sebastián crecer, viendo las canas aparecer en las sienes de Esteban, viendo cómo las arrugas se instalaban en mi rostro como huéspedes permanentes. ¿Te sientes bien?, preguntó Esteban, mirándome por encima de sus lentes. Sí, ¿por qué? Estás muy callada. Sebastián levantó la vista por primera vez en toda la cena. Sus ojos, tan parecidos a los míos cuando era joven, me estudiaron con una intensidad que me incomodó. Solo estoy pensando, murmuré. La verdad era que me sentía extraña. Una sensación difusa en el estómago, como si algo estuviera ligeramente fuera de lugar, pero no pudiera identificar qué. Miré mi copa de vino. El líquido rojo oscuro brillaba bajo la luz de la araña. Apenas había bebido la mitad. Bueno, dijo Esteban, doblando su servilleta con precisión militar. Yo ya terminé. Se puso de pie. El movimiento fue brusco, casi torpe. No era propio de él. Esteban siempre había sido un hombre de gestos medidos, elegantes. Pero esa noche había algo en su prisa que me perturbó. ¿Ya te vas?, pregunté, sin poder ocultar la sorpresa en mi voz. Tengo trabajo pendiente en el estudio. Pero si apenas son las 9, es importante, Mariana. Sebastián también se levantó. Como si hubieran recibido una señal invisible, los dos hombres de mi vida se pusieron de pie simultáneamente, dejándome sola en mi silla. Yo también debo ir, dijo Sebastián, evitando mi mirada. Tengo que revisar unos documentos. ¿Qué documentos? Pensé que hoy era tu día libre. Surgió algo del trabajo. Algo del trabajo. Siempre algo del trabajo. Mi hijo trabajaba en la empresa de su padre, en ese edificio de cristal en el centro de la ciudad donde yo nunca había sido realmente bienvenida. Cosas de hombres, solía decir Esteban con una sonrisa condescendiente cada vez que yo preguntaba sobre los negocios. Los vi marcharse. Primero Esteban, con su camisa azul perfectamente planchada por Carmela, sus zapatos brillantes, reflejando la luz. Luego Sebastián, más joven pero caminando con la misma determinación, la misma urgencia por alejarse de la mesa, por alejarse de mí. Me quedé sola. El comedor de pronto me pareció enorme, las paredes con sus cuadros antiguos, las fotografías familiares en marcos de plata, el aparador de caoba donde guardábamos la vajilla de la abuela de Esteban. Todo me miraba con una familiaridad que de pronto se sentía ajena. Respiré hondo. El aire olía a hierbas frescas, al romero que Carmela había usado en el risotto. Me llevé la mano al pecho. Mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Era ansiedad? ¿Tristeza? No podía distinguirlo. Fue entonces cuando escuché sus pasos. Carmela entró desde la cocina con su andar silencioso. Llevaba su delantal blanco, el mismo que usaba siempre, con pequeñas flores bordadas en el bolsillo. Su rostro moreno estaba tenso. Sus manos, normalmente firmes y seguras,
temblaban ligeramente mientras sostenía una bandeja. ¿Desea más agua, señora Mariana?, preguntó con esa voz suave que había arrullado a Sebastián cuando era pequeño. No, Carmela. Gracias. Se acercó para retirar los platos. Vi cómo sus ojos se posaban en mi copa de vino, aún medio llena. Algo cruzó por su rostro, una sombra, un destello de algo que podría haber sido miedo. Carmela, la llamé. Ella se detuvo. Por un momento pensé que se iría sin responder. Pero entonces se giró lentamente. Sus ojos, esos ojos oscuros y bondadosos que habían visto tantos momentos de nuestra familia, estaban húmedos. ¿Qué sucede?, insistí, sintiendo cómo la inquietud se asentaba en mi estómago como una piedra. Ella miró hacia la puerta por donde acababan de salir Esteban y Sebastián. Escuchamos sus voces lejanas, amortiguadas, provenientes del piso superior. Luego, con un movimiento que parecía costarle toda su voluntad, Carmela se inclinó hacia mí. Su aliento cálido rozó mi oído. No beba más de ese vino, señora, susurró, tan bajo que casi no pude escucharla. Por favor, no lo haga. Me paralicé. Las palabras flotaron en el aire como humo, sin forma pero imposibles de ignorar. Mi mano, que había estado jugando distraídamente con el tallo de la copa, se quedó inmóvil. ¿Qué?, logré articular, volteando mi rostro hacia ella. Pero Carmela ya se había incorporado. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo que jamás la había visto. Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro brillante. Carmela, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa con el vino? Ella negó con la cabeza, apretando los labios. Sus manos temblaban tanto que los platos en la bandeja tintinearon. Yo solo, comenzó, pero su voz se quebró. Dímelo, exigí, poniéndome de pie tan rápido que mi silla se tambaleó. Dime qué está pasando. Nos miramos. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Era más que miedo, era terror. Y algo más, culpa. Una culpa abrumadora que parecía destrozarla desde adentro. El señor Esteban y el señor Sebastián, empezó. Pero se detuvo de nuevo, ahogándose con sus propias palabras. ¿Qué pasa con ellos? Yo vi algo. Esta tarde, cuando estaba preparando la cena. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Un retumbar sordo que ahogaba todo lo demás. ¿Qué viste, Carmela? Ella cerró los ojos. Las lágrimas fluían libremente ahora, empapando su delantal. Vi al señor Sebastián, entró a la cocina, cuando yo había salido un momento. No sabía que yo estaba ahí, en la despensa. Lo vi echar algo en la botella de vino. En su vino, señora, solo en el suyo. El mundo se inclinó. Las palabras de Carmela resonaron en mi mente, pero no podía procesarlas. No tenían sentido. Eran sonidos sin significado, sílabas que se negaban a formar una realidad coherente. ¿Qué?, repetí, pero mi voz sonó como si viniera de muy lejos. Yo pensé que tal vez estaba equivocada, que había visto mal. Pero luego, durante la cena, vi cómo él insistía en que usted bebiera. Y el señor Esteban, él sabía. Pude verlo en sus ojos. Los dos sabían. No, susurré. No, eso no puede ser. Señora Mariana, por favor, tiene que creerme. Yo nunca le mentiría. Nunca. Usted es como mi hermana, como mi familia. Me aferré al respaldo de la silla. Las rodillas me temblaban. El comedor giraba lentamente a mi alrededor. Las paredes se ondulaban como si estuvieran hechas de agua. ¿Qué era?, logré preguntar. ¿Qué he hecho en el vino? No lo sé. Era un polvo blanco. Lo sacó de un sobre pequeño. Lo echó rápido, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie venía. Miré mi copa. El vino brillaba inocentemente. Había bebido casi la mitad. Mi estómago se contrajo. Sentí náuseas, pero no sabía si era por la sustancia o por la revelación. ¿Cuánto bebí?, pregunté, escuchando el pánico en mi propia voz. No lo sé, señora. Pero no beba más. Por favor. Mis pensamientos corrían, tropezando unos con otros. Esteban, Sebastián, mi esposo, mi hijo, los hombres que amaba más que a nada en este mundo. Los hombres por los que había dedicado cada día de mi vida durante décadas. Tiene que llamar a alguien, insistió Carmela, tomando mi mano entre las suyas. A la policía, a un doctor, a alguien. No, respondí automáticamente. No, debe haber una explicación. Debe ser un malentendido. Señora Mariana, por favor. Debe ser un error. Grité, sorprendida por la violencia en mi propia voz. Mi hijo no haría eso. Mi esposo no. Ellos no. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, imágenes comenzaron a invadir mi mente.
Sebastián evitando mi mirada durante la cena. Esteban tosiendo, nervioso. Los dos levantándose tan rápido, tan ansiosos por marcharse. La insistencia de Sebastián para que bebiera más vino. ¿Más vino, mamá? Su voz resonó en mi memoria, ahora teñida de un significado siniestro. No puede ser, murmuré, pero ya no sonaba convincente ni para mí misma. Carmela me apretó la mano. Yo no quería decirle nada, no quería destruir su familia, pero no podía quedarme callada y dejar que le hicieran daño. Usted ha sido demasiado buena conmigo, demasiado generosa. La miré realmente por primera vez esa noche. Carmela, con su rostro surcado por las arrugas de 55 años de vida. Carmela, que había criado a Sebastián casi tanto como yo. Carmela, que había planchado las camisas de Esteban, que había preparado miles de cenas, que había limpiado esta casa hasta dejarla brillante, que había estado ahí en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante. Ella no mentiría. En lo profundo de mi ser, lo supe. Carmela no estaba inventando esto, no estaba confundida, no estaba exagerando. Mi hijo había tratado de envenenarme. El pensamiento cayó sobre mí como un peso insoportable, aplastándome, robándome el aire. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué harían algo así? Carmela negó con la cabeza. No lo sé, señora, pero debe protegerse. ¿Protegerme? ¿De mi propia familia? La idea era tan absurda, tan imposible, que casi me hizo reír. Una risa histérica que burbujeaba en mi garganta, amenazando con escapar. Tengo que hablar con ellos, dije de pronto, soltándome de su mano. Tiene que haber una explicación. Voy a preguntarles, y ellos me lo explicarán todo. No, Carmela me sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. No, señora, no puede hacer eso. Si ellos planearon esto, podría ser peligroso. Son mi familia, Carmela. Precisamente por eso. Nos quedamos mirando. En sus ojos vi todo lo que ella no se atrevía a decir. Que la familia puede ser el lugar más peligroso del mundo. Que el amor puede convertirse en veneno. Que las personas que mejor te conocen son las que mejor saben cómo destruirte. Llamaré a la policía, dije finalmente, aunque cada palabra me desgarraba. Llamaré ahora mismo. Carmela asintió aliviada. Haré la llamada yo, señora. Usted siéntese. Se ve muy pálida. Tenía razón. Mis piernas apenas me sostenían. Volví a sentarme en mi silla, esa silla donde había cenado miles de veces, y observé mi plato intacto. El risotto se había convertido en una masa fría y sin vida. ¿Cuántas cenas? ¿Cuántas comidas compartidas? ¿Cuántas conversaciones banales sobre el trabajo, el clima, los planes para el fin de semana? Y todo ese tiempo, ¿qué estaban pensando realmente? ¿Cuándo se gestó este plan? ¿Cuándo mi hijo comenzó a verme como un obstáculo que eliminar? Escuché la voz de Carmela en el pasillo, hablando en susurros urgentes por teléfono. Las palabras llegaban fragmentadas, entrecortadas. Sí, una emergencia, posible envenenamiento, por favor vengan rápido. Envenenamiento. La palabra sonaba irreal, como sacada de una película de suspense o de una novela de misterio. No era una palabra que debería aplicarse a mi vida, a mi familia. Cerré los ojos. Imágenes de Sebastián niño inundaron mi mente. Sebastián con 3 años, aferrándose a mi pierna en su primer día de jardín de infantes. Sebastián a los 7, mostrándome orgulloso su primer premio en la escuela. Sebastián adolescente, alto y desgarbado, buscando mi consejo sobre las chicas. Sebastián adulto, abrazándome en el día de mi cumpleaños, diciéndome, te quiero mamá, con esa sonrisa que derretía mi corazón. ¿Cómo podía ese mismo niño, ese mismo hombre, haber echado veneno en mi copa? Ya vienen, anunció Carmela, regresando al comedor. Dijeron que estarán aquí en 10 minutos. 10 minutos. ¿Cómo podía el tiempo medirse en minutos cuando mi vida entera acababa de colapsar? ¿Y ahora qué? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Ahora esperamos. Y usted no se mueve de aquí, no vaya arriba, no hable con ellos hasta que llegue la policía. Asentí mecánicamente, pero mi mente ya estaba viajando por los pasillos de la casa, subiendo las escaleras, imaginando a Esteban en su estudio, a Sebastián en su antigua habitación. ¿Qué estarían haciendo ahora? ¿Esperando? ¿Escuchando? ¿Sabían que Carmela me había advertido? Un sonido en el piso superior me sobresaltó. Pasos. Alguien caminaba. Las tablas del suelo crujieron. Luego, voces. No podía distinguir las palabras, pero el tono era tenso, alterado. Carmela y yo nos miramos. «¿Saben que hice la llamada?», susurró ella. «El teléfono de arriba tiene una luz que se enciende cuando alguien usa la línea». Mi corazón se aceleró aún más. «¿Qué hacemos?». «Nada.
Nos quedamos aquí. La policía llegará pronto. Pero los pasos se hicieron más rápidos, más cercanos. Alguien bajaba las escaleras. Rápido, demasiado rápido. Carmela, la voz de Esteban resonó desde el pasillo, autoritaria y fría. Carmela, ven aquí. Ella se tensó. Sus manos apretaron el respaldo de mi silla. No vayas, le susurré. Tengo que ir. Si no, él vendrá aquí. Carmela, insistió Esteban, ahora más cerca. Ella me lanzó una última mirada, llena de miedo y determinación, y salió del comedor. Yo me quedé inmóvil, escuchando. ¿Qué hiciste? La voz de Esteban era baja, peligrosa. ¿Llamaste a alguien? Yo, señor Esteban. Yo. Responde. ¿Qué le dijiste a mi esposa? La verdad, respondió Carmela. Y su voz ahora sonaba más firme. Le dije la verdad sobre lo que vi. Un silencio. Largo, pesado. Estúpida, siseó Esteban. Estúpida entrometida. ¿Sabes lo que has hecho? Salvé su vida. Eso es lo que hice. Su vida no te incumbe. Todo lo que pasa en esta casa me incumbe. He trabajado aquí por 22 años. Esta es mi familia también. Tú no eres familia, la voz de Esteban destilaba desprecio. Eres una empleada, y estás despedida. Ya no importa, respondió Carmela. Ya llamé a la policía. Estarán aquí en cualquier momento. Otro silencio. Este más aterrador que el anterior. Sebastián, llamó Esteban. Baja. Ahora. Más pasos, más rápidos. Sebastián bajando las escaleras de dos en dos. Sus voces se mezclaron. Un murmullo urgente que no podía descifrar. Luego, nada. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero logré caminar hasta el umbral del comedor. Desde allí podía ver parte del pasillo. Esteban y Sebastián estaban de espaldas a mí, formando una barrera entre Carmela y la salida. Ella estaba acorralada contra la pared, su delantal blanco brillando bajo la luz tenue del pasillo. Podemos solucionar esto, estaba diciendo Sebastián, su voz ronca. Podemos explicarle a mamá, decirle que fue un malentendido. Ya es tarde para eso, respondió Carmela, levantando la barbilla. Ya lo sabe todo. ¿Todo? Preguntó Esteban. ¿Qué es todo exactamente? ¿Qué crees que sabes? Sé que ustedes trataron de envenenar a la señora Mariana. Sé que el señor Sebastián echó algo en su vino. Y sé que usted lo sabía, señor Esteban. Los vi mirarse durante la cena. Vi cómo se levantaron juntos, tan rápido como si quisieran alejarse antes de que pasara algo. No tienes pruebas de nada, dijo Sebastián, pero su voz sonaba desesperada. Tengo ojos. Tengo conciencia. Y tengo la copa con el vino. La policía podrá analizarla. Fue entonces cuando Esteban se giró. Sus ojos encontraron los míos. En su rostro, vi algo que nunca había visto antes. O tal vez siempre había estado ahí. Y yo simplemente no había querido verlo. Frialdad, cálculo. Y algo que podría haber sido odio. Mariana dijo. Y su voz era como hielo. Esto no es lo que parece. ¿No? Logré articular. Entonces, ¿qué es, Esteban? Explícamelo. Por favor, explícame cómo mi hijo echando algo en mi vino puede ser cualquier cosa menos lo que parece. Él dio un paso hacia mí. Instintivamente retrocedí. No me tengas miedo, dijo. Y había algo herido en su tono. Soy tu esposo. ¿Cómo puedes tenerme miedo? Eres mi esposo que estaba dispuesto a verme morir, respondí, y las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Eres mi esposo que, en lugar de detener a nuestro hijo, decidió ser cómplice. Así que sí, Esteban. Te tengo miedo. Mamá, intervino Sebastián, acercándose también. Mamá, por favor, déjame explicar. No te acerques, le advertí, alzando una mano. No te atrevas a acercarte a mí. Su rostro se contrajo. Por un momento, solo por un momento, vi al niño que había sido. Al niño asustado que corría a mis brazos después de una pesadilla. Pero ese niño había crecido, y se había convertido en alguien capaz de cosas horribles. No entiendes, dijo Sebastián, y ahora había lágrimas en sus ojos. Tuve que hacerlo. ¿Tenías que asesinar a tu madre? Interrumpí. Esa era tu obligación. No iba a matarte, gritó de repente, su voz quebrándose. Solo iba a hacerte dormir, profundamente, para que no sufrieras. ¿No sufriera? ¿No sufriera qué? Esteban le puso una mano en el hombro a Sebastián, como advirtiéndole que se callara. Pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían comenzado a fluir. La empresa está en quiebra, dijo Sebastián, las palabras cayendo como piedras. Papá perdió todo. Malas inversiones, deudas. Estamos arruinados. Y el seguro de vida, tu seguro de vida es lo único que puede salvarnos. El mundo se detuvo. ¿Seguro de vida? Por supuesto.
Había un seguro. Uno grande. Esteban había insistido en contratarlo hace años. Cuando Sebastián nació, para proteger a la familia, había dicho, $1.000.000, tal vez más. No recordaba exactamente. Nunca había pensado en ello como algo real. Era solo un papel, una póliza que algún día, en un futuro lejano, podría significar algo. Pero para ellos, significaba la salvación. Y yo tenía que morir, para que ellos pudieran cobrarla. No era un suicidio, continuó Sebastián, como si explicar los detalles pudiera de alguna manera hacer que todo estuviera bien. Iba a parecer natural. Un ataque al corazón. Tú misma siempre dices que te sientes cansada. Que el corazón te late rápido. Nadie sospecharía. Y tú no habrías sufrido. Te habrías dormido y ya, pacíficamente. Pacíficamente, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Pensabas que morir envenenada por mi propio hijo sería pacífico? No lo entiendes, gritó. Lo perdemos todo. La casa, la empresa, todo. Estaremos en la calle. Y tú ya viviste tu vida, tuviste tu tiempo. Pero yo todavía soy joven. ¿Cómo voy a empezar de nuevo sin nada? Sus palabras resonaron en el pasillo. Carmela ahogó un sollozo. Yo simplemente lo miré. A este hombre que había crecido en mi vientre, que había mamado de mi pecho, a quien había enseñado a caminar, a hablar, a ser un ser humano. Y me di cuenta de que había fallado. ¿Y tú? Pregunté, volviéndome hacia Esteban. ¿Cuál es tu excusa? Él no respondió de inmediato. Simplemente me miró con esos ojos grises que alguna vez me habían parecido hermosos. Ahora solo veía vacío en ellos. No hay excusa, dijo finalmente, solo necesidad. ¿Necesidad? La necesidad de matarme, la necesidad de sobrevivir, de darle a nuestro hijo una oportunidad. Mariana, tú no entiendes cómo es el mundo allá afuera. Cuán cruel, cuán despiadado. Sin dinero, sin recursos, Sebastián no tendría ninguna oportunidad. Entonces trabajen, dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al shock. Busquen empleos. Reconstruyan, como hace todo el mundo. Esteban rió. Una risa amarga, sin humor. Trabajar. Como tú nunca tuviste que hacerlo. Como nunca te manchaste las manos, porque yo me encargaba de todo. ¿Me estás culpando a mí? La incredulidad me ahogaba. Me estás culpando porque me dedicaste a nuestra familia mientras tú manejabas mal los negocios. Te estoy diciendo que tu muerte resolvería todo. Sería rápida, indolora, y todos podríamos seguir adelante. Todos excepto yo, que estaría muerta. Ibas a morir de todas formas, intervino Sebastián. Eventualmente, todos morimos. Solo estábamos acelerando lo inevitable. Los miré a ambos, mi esposo y mi hijo, parados juntos, unidos en su conspiración, y me di cuenta de algo devastador. No había remordimiento en sus ojos, solo frustración. Frustración porque su plan había sido descubierto. El sonido de sirenas en la distancia rompió el silencio. Esteban se tensó. Todavía podemos arreglar esto, dijo rápidamente. Podemos decirles que fue un malentendido, que Carmela está confundida, que el vino estaba bien. ¿Y el sobre con el polvo? Pregunté. ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está la sustancia que echaste en mi vino? Él palideció. Yo lo tiré. ¿Dónde? En el basurero de afuera. Entonces la policía lo encontrará. Lo analizarán, y sabrán exactamente qué era. Las sirenas estaban más cerca ahora. Carmela se movió lentamente hacia mí, alejándose de Esteban y Sebastián. Los dos hombres nos miraron, y por primera vez vi algo parecido al pánico en sus rostros. Mamá, dijo Sebastián, su voz rompiéndose. Mamá, por favor, no dejes que me arresten. Soy tu hijo, tu único hijo. Eres mi hijo que trató de matarme. Respondí, y cada palabra era un cuchillo en mi propio corazón. Eres mi hijo que valoró el dinero más que mi vida. No es solo dinero, es nuestro futuro. Tu futuro no vale mi vida, Sebastián. Ningún futuro vale eso. Las sirenas ahora estaban justo afuera. Luces azules y rojas se filtraban por las ventanas, pintando las paredes con colores frenéticos. Alguien golpeó la puerta principal. Fuerte, insistente. Policía. Abran la puerta. Carmela se movió para abrir, pero Esteban la sujetó del brazo. No, ordenó. Nadie abre esa puerta. Suélteme, dijo Carmela, intentando liberarse. Dije que no. Suéltala. Grité, avanzando hacia ellos. Pero Esteban me ignoró. Su rostro había cambiado. Ya no era el hombre calmado y controlado que conocía. Había algo salvaje en sus ojos ahora. Algo desesperado. Escúchame bien, Mariana, dijo, mirándome directamente.
Si abres esa puerta, si dejas que la policía entre, nuestra familia se acabará. ¿Entiendes? Todo por lo que hemos trabajado, todo lo que hemos construido, se destruirá. ¿Eso es lo que quieres? Nuestra familia ya se acabó, respondí, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. Se acabó en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que tu cuenta bancaria. El golpeo en la puerta se hizo más insistente. Policía, abran inmediatamente o derribaremos la puerta. Sebastián comenzó a caminar hacia atrás, hacia las escaleras. Sus ojos iban de la puerta a su padre, luego a mí, como un animal acorralado buscando una salida. No, dije, leyendo sus intenciones. No vas a huir, Sebastián. No esta vez. Mamá, yo no quiero ir a prisión. Por favor, deberías haber pensado en eso antes. Di un paso hacia la puerta principal, pero Esteban se movió para bloquearme el camino. Su mano se extendió y me sujetó del brazo con fuerza, una fuerza que nunca antes había usado conmigo. Te lo advierto, Mariana, no abras esa puerta. ¿O qué? Lo desafié, mirándolo directamente a los ojos. ¿Me vas a matar aquí mismo, frente a la policía? Sus dedos se clavaron más profundamente en mi brazo. Vi algo oscuro cruzar por su rostro, algo que me hizo darme cuenta de cuán poco conocía realmente al hombre con quien había compartido 37 años de mi vida. Suéltela, ordenó Carmela, su voz temblando pero firme. Suéltela ahora. Cállate, escupió Esteban sin mirarla. Esto es tu culpa. Si no hubieras metido tu nariz donde no te llaman. Mi culpa. Carmela elevó la voz, algo que nunca le había escuchado hacer. Mi culpa es salvar la vida de una mujer buena, una mujer que me ha tratado con más respeto y cariño del que ustedes jamás le dieron. Esteban finalmente la miró, y en su expresión había un desprecio tan profundo que me estremeció. Tú no eres nada en esta casa, nada. Un mueble más que movemos de lugar cuando nos conviene. Basta, grité, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No te atrevas a hablarle así. Carmela ha sido más familia para mí que tú en todos estos años. ¿Familia? Esteban me miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿La llamas familia? Es una empleada, Mariana, una sirvienta. ¿Tan sola has estado que confundes a la servidumbre con tu familia? Sus palabras cayeron como ácido, pero lo que más dolió fue darme cuenta de que tenía razón en algo. Había estado sola, terriblemente sola, en esta casa enorme, rodeada de lujos, con un esposo que pasaba más tiempo en su oficina que conmigo, con un hijo que apenas me dirigía la palabra excepto cuando necesitaba algo. Carmela había sido la única presencia constante, la única que preguntaba cómo me sentía realmente, la única que notaba cuando estaba triste. Un estruendo violento sacudió la casa. La policía había comenzado a derribar la puerta. Última advertencia, gritó una voz masculina desde afuera. Abran, o entraremos por la fuerza. Sebastián estaba ahora a mitad de la escalera, paralizado. Sus ojos iban de su padre a mí, esperando instrucciones, esperando que alguien le dijera qué hacer. Siempre había sido así, siempre dependiente, siempre necesitando que otros tomaran las decisiones por él. Baja de ahí, le ordené. Baja ahora y enfrenta lo que hiciste. No puedo, susurró. No puedo ir a la cárcel, mamá. Yo no sobreviviría ahí. Tal vez deberías haberlo pensado antes. No lo planeé yo solo, gritó de repente, señalando a su padre. Fue idea de él. Él me dijo que lo hiciera. Él me convenció. Esteban se giró hacia su hijo. Sus ojos llameando de furia. Cállate, Siseo. Cierra la boca ahora mismo. No voy a cargar con esto solo. Las palabras de Sebastián salían atropelladas, desesperadas. Tú fuiste quien me lo pidió. Hace 3 semanas. Me llamaste a tu oficina, y me dijiste que estábamos arruinados. Que no había otra salida. Que mamá tenía ese seguro de vida y que sería la solución perfecta. Sebastián, te lo advierto. Me dijiste que conseguirías el veneno, que yo solo tenía que ponerlo en su copa durante la cena, que sería rápido y sin dolor. Esas fueron tus palabras. Miré a Esteban. Su rostro se había puesto rojo, las venas de su cuello sobresalían. Pero no negó nada. No dijo que Sebastián estaba mintiendo. Simplemente apretó la mandíbula, su silencio una confesión más elocuente que cualquier palabra. Otro golpe sacudió la puerta. Esta vez escuché el sonido de madera astillándose. 3 semanas, repetí sintiendo náuseas. ¿Llevan planeando esto por 3 semanas? Esteban finalmente me soltó. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba estresado. Pero esta vez había algo más en su expresión. Resignación, la resignación de alguien que sabe que el juego ha terminado. No teníamos opción, dijo. Su voz ahora más baja, casi reflexiva,
Las deudas, los prestamistas, nos estaban presionando. Amenazas, violencia. Teníamos 2 meses, tal vez 3, antes de que vinieran a cobrarse de maneras que no quieres imaginar. Entonces, me lo hubieras dicho, respondí, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Me lo hubieras contado. Podríamos haber encontrado otra solución juntos. ¿Qué solución?, preguntó con amargura. ¿Vender la casa? Esto, señaló a nuestro alrededor. Esta casa está hipotecada hasta el techo. Vale menos de lo que debemos. Los coches, las joyas, todo está empeñado o comprometido. No teníamos nada, Mariana. Nada excepto tu seguro. Tenían sus vidas, dije. Tenían la oportunidad de empezar de nuevo, de ser honestos, de trabajar honradamente para salir del problema. Esteban rió de nuevo, esa risa vacía y terrible. Honestamente, ¿sabes cuántos años me tomaría pagar esas deudas trabajando honestamente? 40, 50. Nunca saldría de ellas. Y Sebastián, él cargaría con esa deuda toda su vida. Pero yo estaría muerta, señalé, sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro. Esa es la diferencia. Yo estaría muerta para que ustedes pudieran vivir cómodamente. No cómodamente, corrigió Sebastián desde las escaleras, solo, normalmente, sin miedo, sin que alguien nos amenace cada día. Entonces, deberían haber ido a la policía, reportar las amenazas, buscar protección. La policía no puede protegernos del tipo de gente con la que papá se metió, respondió Sebastián, y ahora su voz sonaba vacía, derrotada. Son gente poderosa, gente peligrosa. La puerta cedió finalmente con un estruendo ensordecedor. Madera astillada voló por el aire. 4 policías entraron, con las armas desenfundadas, moviéndose con precisión militar. «¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Ahora!». Carmela levantó las manos inmediatamente, temblando. Yo hice lo mismo, aunque me sentía desconectada de mi propio cuerpo, como si estuviera viendo todo desde afuera. Esteban levantó las manos lentamente, con una expresión de calma que parecía ensayada. Sebastián, en cambio, se congeló en las escaleras. «Tú en las escaleras», gritó uno de los oficiales. «Baja ahora con las manos donde pueda verlas». Yo no hice nada malo», tartamudeó Sebastián. «Baja inmediatamente». Sebastián comenzó a descender, paso a paso, sus manos temblando en el aire. Cuando llegó al final de las escaleras, 2 oficiales se acercaron rápidamente. Lo giraron y lo presionaron contra la pared. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó en el pasillo. «No», gritó. «No, mamá, haz algo. Diles que paren». Otro oficial se acercó a Esteban. «Usted también, señor. Manos a la espalda». Esteban no protestó, simplemente se dio vuelta, dejando que lo esposaran con una calma inquietante. Sus ojos encontraron los míos, mientras los oficiales le leían sus derechos. «Esto no termina aquí, Mariana», dijo en voz baja. «Recuerda eso». Un escalofrío me recorrió la columna. Una oficial de aspecto severo pero con ojos amables, se acercó a mí. «Señora Mariana Cortés», asentí, sin confiar en mi voz. «Soy la sargento Ramírez». «¿Está herida? ¿Necesita atención médica?» «Yo no lo sé. Bebí parte del vino». Su expresión se tornó más seria. «¿Cuánto bebió exactamente?» «Como la mitad de la copa. Tal vez menos. Necesitamos llevarla al hospital. Ahora. Oficial Mendoza, llame una ambulancia». «Ya está en camino, sargento», respondió uno de los hombres desde la puerta. La sargento Ramírez se volvió hacia Carmela. «¿Usted hizo la llamada?» «Sí, oficial», respondió Carmela, su voz apenas un susurro. «¿Y usted fue testigo de lo que pasó?» «Vi al señor Sebastián echar algo en el vino de la señora. Esta tarde, mientras preparaba la cena. Necesitaremos su declaración completa. ¿Dónde está la copa con el vino?» «En el comedor», señaló Carmela. «No la toqué, está exactamente como la dejó la señora Mariana». 2 oficiales entraron al comedor. Los escuché moviéndose, hablando en voz baja, presumiblemente fotografiando la escena y recolectando evidencia. «Señora Cortés», continuó la sargento Ramírez, «necesito que me diga exactamente cómo se siente. ¿Tiene náuseas, mareos, dificultad para respirar?» Analicé mi cuerpo. Mi corazón latía rápido, pero no sabía si era por el veneno o por el shock. Mi estómago estaba revuelto. Mis manos temblaban. «Estoy mareada», admití. «Y mi corazón late muy rápido. Eso podría ser el veneno o podría ser la adrenalina. De cualquier forma, necesita ser examinada. La ambulancia debería estar aquí en cualquier momento». Miré hacia donde tenían a Esteban y Sebastián.
Mi esposo me observaba con una expresión inescrutable. Mi hijo lloraba abiertamente, su rostro contra la pared, sus hombros sacudiéndose con sollozos. Mamá llamó entre lágrimas. Mamá, lo siento mucho. Por favor, perdóname. Por favor. Algo dentro de mí se desgarró al escuchar su voz. A pesar de todo, a pesar de lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. La criatura que había crecido en mi vientre. El bebé que había sostenido contra mi pecho. El niño al que había consolado después de cada pesadilla. Pero también era el hombre que había echado veneno en mi copa. No puedo, susurré. No puedo perdonarte. No ahora. Sebastián sollozó más fuerte. Los oficiales comenzaron a escoltarlo hacia la puerta. Él se resistió, intentando voltearse para mirarme. Mamá, por favor, no dejes que me lleven. Te lo suplico. Señor, necesita calmarse, advirtió uno de los oficiales. Mamá. Su voz se quebró en ese último grito, y algo en mi corazón se hizo pedazos. Vi al niño de 5 años que solía correr a mis brazos. Vi al adolescente que me abrazó cuando su padre y yo tuvimos nuestra primera gran pelea. Vi todos los momentos buenos, todos los recuerdos felices, y se mezclaron con la imagen de él inclinándose sobre mi copa de vino, echando veneno. Los oficiales lo sacaron. Sus gritos se fueron apagando a medida que lo alejaban. Luego escoltaron a Esteban. Él no gritó, no protestó, solo me miró una última vez antes de salir, y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo era frustración por haber sido descubierto. Cuando se fueron, el silencio cayó sobre la casa como una manta pesada. Carmela se acercó a mí y me tomó de la mano. ¿Está bien, señora? No, respondí honestamente. No estoy bien. Las sirenas de una ambulancia llenaron el aire. Más luces, más movimiento, más uniformados entrando a mi casa. Paramédicos con maletines y expresiones profesionales. Me hicieron preguntas, tomaron mis signos vitales, me pusieron una vía intravenosa. Tenemos que llevarla al hospital, dijo uno de ellos, un hombre joven con acento del interior. Necesitamos analizar su sangre, ver qué sustancia ingirió, y si requiere tratamiento específico. Asentí mecánicamente. ¿Puede venir ella conmigo?, pregunté, señalando a Carmela. Claro, señora. Su familiar puede acompañarla. No es mi familiar, corregí, apretando la mano de Carmela. Es mi familia. Carmela comenzó a llorar en silencio, apretando mi mano con fuerza. Me subieron a una camilla. El techo de mi casa pasó sobre mí mientras me llevaban hacia afuera. Las molduras que había elegido cuidadosamente hace años. La araña que había pertenecido a la madre de Esteban. Las fotografías en las paredes, bodas, cumpleaños, momentos que alguna vez parecieron perfectos. ¿Cuándo comenzó todo a pudrirse? ¿Cuándo el amor se convirtió en resentimiento? ¿Cuándo la familia se transformó en una transacción comercial donde mi vida tenía un precio? Afuera, la noche estaba fría, la lluvia había parado, dejando el aire húmedo y pesado. Las luces de las patrullas pintaban todo de azul y rojo. Vecinos curiosos se asomaban desde sus jardines, susurrando entre ellos, sus rostros iluminados por la luz de sus celulares, mientras seguramente grababan toda la escena. La señora Cortés, pensarían, la esposa del exitoso empresario, la mujer que lo tenía todo. Mira cómo termina. Me subieron a la ambulancia. Carmela se sentó a mi lado, sin soltar mi mano. Las puertas se cerraron, bloqueando el mundo exterior. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó Carmela mientras el vehículo comenzaba a moverse. Como si mi vida entera hubiera sido una mentira, respondí, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a fluir libremente. Como si los últimos 37 años no hubieran significado nada. No digas eso. Significaron algo. Tus momentos felices fueron reales, aunque ellos no lo fueran al final. ¿Fueron felices?, me pregunté en voz alta. ¿O simplemente estaba ciega? Un poco de ambas, quizás. Miré el techo de la ambulancia. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente. ¿Cuánto tiempo llevabas notando cosas?, pregunté. Carmela suspiró. Meses, tal vez más. El señor Esteban estaba cada vez más nervioso. Recibía llamadas que lo ponían pálido. Y el señor Sebastián, él cambiaba cuando hablaba con su padre. Se volvía más frío, más distante. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Por qué no me dijiste nada? Y decirle que tenía un presentimiento. Usted los ama, señora Mariana. Los ama tanto. No quería poner dudas en su corazón sin pruebas. Las dudas habrían sido mejor que esto. Lo sé. Lo siento. La ambulancia dio una vuelta. Sentí cómo mi estómago se revolvía,
pero no sabía si era por el movimiento o por el veneno corriendo por mis venas. ¿Voy a morir?, pregunté de repente. El paramédico que monitoreaba mis signos vitales me miró. No si puedo evitarlo, señora. Sus signos son estables por ahora. Pero necesitamos identificar qué sustancia ingirió para poder tratarla adecuadamente. Sebastián dijo que era para hacerme dormir, que sería pacífico. Si era un sedante en dosis alta, es manejable. Si era otra cosa, dejó la frase sin terminar. Cerré los ojos. Imágenes de Sebastián bebé inundaron mi mente. Su primer llanto. La primera vez que me sonrió. Su primera palabra, mamá. Las noches en vela cuando estaba enfermo. Meciéndolo cantándole canciones de cuna, hasta que se dormía. Los partidos de fútbol donde gritaba su nombre desde las gradas. El día de su graduación, viéndolo caminar con su toga y birrete, sintiendo mi corazón estallar de orgullo. ¿Cómo podía ese mismo niño haber decidido que yo debía morir? No lo entiendo, susurré. No entiendo cómo llegamos a este punto. El dinero cambia a las personas, dijo Carmela suavemente. O tal vez, solo revela quiénes fueron siempre. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Esteban siempre había sido capaz de esto? ¿O las circunstancias lo habían empujado más allá de un límite que normalmente no habría cruzado? ¿Y Sebastián? ¿Mi dulce niño había heredado esa capacidad de priorizar el dinero sobre todo lo demás? El hospital apareció ante nosotros, un edificio blanco y imponente contra el cielo nocturno. Más movimiento, más personas con uniformes. Me bajaron de la ambulancia y me llevaron a toda prisa a través de puertas automáticas, por pasillos brillantemente iluminados que olían a desinfectante. Sala de emergencias. Más preguntas, más análisis. Sangre extraída. Fluidos administrados. Doctores mirando monitores, hablando en jerga médica que no entendía. Carmela permanecía a mi lado, una presencia constante en medio del caos. Señora Cortés, dijo un doctor mayor con gafas y expresión seria. Soy el doctor Fernández. Estamos analizando su sangre ahora mismo. ¿Puede decirme exactamente cuánto del vino bebió? No lo sé con certeza. Quizás la mitad de una copa, tal vez menos. ¿Y hace cuánto fue eso? Miré el reloj en la pared. Las 10:30 de la noche. Como hace 2 horas, tal vez un poco más. El doctor asintió, tomando notas. ¿Ha experimentado síntomas, náuseas, visión borrosa, dificultad para respirar, mareos? Mi corazón late rápido, pero no sé si es por la sustancia o por... Hice un gesto vago por todo lo demás. Entiendo. Vamos a monitorizarla de cerca. Si era un sedante como sugiere, los síntomas principales serían somnolencia, desorientación, posible depresión respiratoria. Por ahora, sus signos vitales son estables. Eso es bueno. ¿Voy a estar bien? El doctor me miró con ojos amables pero honestos. No puedo garantizarlo hasta que sepamos qué ingirió exactamente. Pero el hecho de que solo bebió una pequeña cantidad, y que actuamos rápidamente juega a su favor. Vamos a administrarle carbón activado para ayudar a absorber cualquier toxina restante en su sistema. Asentí sintiéndome repentinamente exhausta. El peso de la noche caía sobre mí como una montaña. ¿Puedo descansar? Pronto. Primero necesitamos que tome el carbón activado y completar algunos procedimientos más. Después puede descansar, pero la mantendremos en observación esta noche. Una enfermera trajo un vaso con un líquido negro y espeso. Me lo bebí, tratando de no pensar en su sabor arenoso y desagradable. Carmela me sostuvo la mano todo el tiempo. Cuando terminaron con los procedimientos iniciales, me movieron a una habitación privada, pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un estacionamiento oscuro. Me ayudaron a cambiarme a una bata de hospital, y me acostaron en la cama. Carmela se sentó en la silla junto a mí. Debería irse a casa, le dije. Descansar. No voy a ningún lado, respondió firmemente. Me quedo aquí con usted. Carmela. No discuta, señora Mariana. Ya perdí suficiente tiempo siendo una empleada silenciosa. Esta noche soy su amiga. Y las amigas no se van. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo. Lloré por todo. Por la traición. Por el amor perdido. Por la familia que resultó ser una ilusión. Por los años invertidos en personas que al final valoraron el dinero más que mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté entre sollozos. ¿Cómo sigo adelante después de esto? Un día a la vez, respondió Carmela. Como hace todo el mundo que sobrevive a algo terrible. Pero ellos son mi familia. Eran su familia. Ahora son 2 hombres que la traicionaron de la peor manera posible. Pero lo siguen siendo. Sebastián sigue siendo mi hijo. Esteban sigue siendo mi esposo. No puedo simplemente borrarlos. No, acordó Carmela. No puede borrarlos.
pero puede decidir qué hacer con esa verdad. Puede decidir si les da poder sobre su futuro o si toma ese poder para usted misma. Sus palabras eran sabias, pero dolían de implementar. ¿Cómo se elige contra tu propia sangre? ¿Cómo se testifica contra tu hijo? Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. La sargento Ramírez entró, con una expresión seria. Señora Cortés, lamento molestarla. Sé que ha sido una noche terrible, pero necesito hacerle algunas preguntas mientras todo está fresco en su memoria. Adelante, dije, enderezándome un poco en la cama. La sargento sacó una pequeña libreta. ¿Puede contarme exactamente qué pasó esta noche? Desde el principio. Relaté toda la historia, la cena, la conducta extraña de Esteban y Sebastián, cómo se levantaron juntos, la advertencia de Carmela, la confrontación en el pasillo, las confesiones. La sargento tomaba notas meticulosamente. Su empleada, la señora Carmela, dice que vio a su hijo echar una sustancia en su copa. ¿Usted vio esto directamente? No, yo estaba cenando, pero confío en Carmela completamente. Ella no mentiría sobre algo así. ¿Su hijo o su esposo confesaron directamente? Sí. Sebastián dijo que solo era para hacerme dormir, que no querían que sufriera. Y Esteban admitió que la empresa estaba en quiebra, que tenían deudas, que mi seguro de vida era la única solución. La sargento levantó la vista de sus notas. ¿Cuánto es ese seguro de vida? $1.000.000, tal vez más. $1.000.000, tal vez más. Tendría que revisar la póliza exacta. ¿Y usted tenía conocimiento de las dificultades financieras de su esposo? No. Él nunca me contó nada. Siempre me dijo que los negocios iban bien, que no me preocupara por el dinero. ¿Nota que su conducta hacia usted había cambiado en las últimas semanas o meses? Pensé en eso. ¿Había cambiado? Esteban siempre había sido distante, enfocado en su trabajo. Sebastián siempre había sido algo egoísta, mimado por su padre y por mí. Esteban estaba más estresado, admití, más irritable, pero lo atribuí al trabajo. Y Sebastián, él siempre fue un poco distante. Pensé que era normal para un hombre de su edad. ¿Alguna vez le hicieron daño físicamente? ¿La amenazaron? No, nunca. Por eso es tan incomprensible. No hubo violencia, no hubo advertencias, solo una cena normal y luego, esto. La sargento asintió, escribiendo más. Señora Cortés, quiero ser honesta con usted. Este caso va a ser complicado. Su esposo y su hijo probablemente contratarán buenos abogados. Dirán que es un malentendido, que la sustancia era inofensiva, que ustedes exageraron. Van a luchar con todo lo que tienen. Lo sé. Y eso significa que vamos a necesitar su testimonio, su cooperación completa. Va a tener que estar dispuesta a testificar contra ellos en corte. Contra su esposo. Contra su hijo. Las palabras cayeron pesadas. Testificar. En una corte. Mirando a Sebastián a los ojos, mientras contaba cómo trató de matarme. Viendo a Esteban mientras explicaba su plan. Destruyendo cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Puede hacer eso?, preguntó la sargento suavemente. Miré a Carmela. Ella me apretó la mano. Puede, dijo. Es más fuerte de lo que cree. No me siento fuerte, susurré. Nadie se siente fuerte cuando tiene que hacer cosas difíciles, respondió la sargento. Pero la fortaleza no es cómo te sientes. Es lo que haces, a pesar de cómo te sientes. Cerré los ojos. Vi el rostro de Sebastián llorando mientras lo esposaban. Vi la mirada fría de Esteban antes de que lo sacaran. Vi 37 años de matrimonio y 32 años de maternidad colapsando en una sola noche. Pero también vi algo más. Me vi a mí misma, una mujer de 60 años que había dedicado su vida a otros, que había puesto sus sueños en segundo plano, que había sido esposa, madre, ama de casa, pero que tal vez, solo tal vez, podía ser algo más. Alguien que se defendía, alguien que decía basta, alguien que elegía su propia vida sobre la comodidad de otros. Sí, dije finalmente, abriendo los ojos. Sí, voy a testificar, voy a contar la verdad, sin importar cuánto duela. La sargento sonrió ligeramente. Bien, eso es muy valiente, señora Cortés. No me siento valiente. Nadie se siente valiente, repitió. Pero usted lo es de todos modos. Se levantó guardando su libreta. Descanse esta noche. Mañana vendrá alguien para tomar su declaración oficial. Y si necesita cualquier cosa en absoluto, aquí está mi tarjeta. Me entregó una pequeña tarjeta blanca con su nombre y número. La sostuve como si fuera un salvavidas. Gracias. Cuando se fue, el silencio llenó la habitación.
solo el pitido suave de los monitores médicos y el sonido distante de actividad hospitalaria. ¿Hice lo correcto?, le pregunté a Carmela. Hizo lo único que podía hacer. Eligió la verdad. La verdad va a destruir a mi familia. Su familia ya estaba destruida, señora. Usted solo está reconociendo las ruinas. Tenía razón, por supuesto. Pero eso no hacía que doliera menos. Me recosté en la almohada, sintiendo el peso del agotamiento cayendo sobre mí como una ola. Mis ojos se cerraban, pero cada vez que comenzaba a dormitar, imágenes de la cena regresaban. La copa de vino brillando bajo la luz. La mano de Sebastián, alcanzando la botella. Esteban tosiendo. Los dos levantándose al mismo tiempo. No puedo dormir, murmuré. Es normal. Ha tenido un shock terrible. ¿Y si sueño con ellos? Entonces yo estaré aquí cuando despierte, prometió Carmela. No está sola, señora Mariana. Ya no está sola. Sus palabras me reconfortaron más de lo que esperaba. Cerré los ojos de nuevo, dejando que la oscuridad me envolviera. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. El sueño venía y se iba en oleadas, entremezclado con pesadillas fragmentadas. Veía a Sebastián bebé en mis brazos, pero cuando lo miraba, tenía ojos de adulto. Ojos fríos, calculadores. Veía a Esteban el día de nuestra boda, sonriendo, pero su sonrisa se transformaba en algo cruel. Me desperté sobresaltada cuando la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Una enfermera entró rápidamente, seguida por el doctor Fernández. Sus expresiones eran serias. Señora Cortés, dijo el doctor, tenemos los resultados de sus análisis de sangre. Me incorporé, mi corazón acelerándose. ¿Qué encontraron? La sustancia en su sistema es clonazepam. Es un sedante, un ansiolítico de la familia de las benzodiazepinas. En dosis normales, se usa para tratar ansiedad y convulsiones. En dosis altas, hizo una pausa. Puede causar sedación profunda, depresión respiratoria y potencialmente la muerte. ¿Cuánto me dieron? Por la concentración en su sangre, estimamos que había suficiente en ese vino para una dosis letal. Si usted hubiera bebido la copa completa, dejó la frase sin terminar. No necesitaba terminarla. Si hubiera bebido toda la copa, estaría muerta, o en coma, o con daño cerebral irreversible. Carmela ahogó un sollozo. Pero bebí solo la mitad, dije, mi voz temblando. ¿Qué significa eso? Significa que tuvo mucha suerte. La dosis que ingirió es suficiente para causar sedación, pero con el tratamiento que le hemos administrado, debería eliminarla de su sistema, sin efectos permanentes. Vamos a mantenerla en observación por 24 horas, pero el pronóstico es bueno. Respiré hondo, sintiendo cómo el alivio se mezclaba con el horror. Sebastián realmente había intentado matarme. No era solo para hacerme dormir, como había dicho. Era una dosis letal. ¿La policía sabe esto?, pregunté. Les estamos enviando el reporte ahora mismo, respondió el doctor. Esto cambia la naturaleza de los cargos. Esto ya no es solo intento de envenenamiento. Esto es intento de asesinato premeditado. Intento de asesinato. Las palabras resonaron en mis oídos. Mi hijo había intentado asesinarme. ¿Puedo estar sola un momento?, pedí. El doctor asintió comprensivamente. Por supuesto, si necesita algo, presione el botón junto a su cama. Estaré cerca. Salieron dejándome con Carmela. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Casi lo logran, susurré. Casi me matan. Pero no lo hicieron. Está viva. Está aquí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si salen bajo fianza? Si vuelven a intentarlo, no saldrán bajo fianza. No después de esto. Y aunque lo hicieran, la policía la protegerá. ¿Cómo me protegen de mi propia familia? No tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. Me quedé mirando el techo, tratando de procesar todo. 37 años de matrimonio. 32 años de maternidad. Y todo culminaba en esto. En una habitación de hospital, conectada a monitores, después de que mi esposo e hijo intentaran asesinarme por dinero. ¿En qué momento se había roto todo? ¿O siempre estuvo roto, y yo simplemente no quise verlo? Recordé momentos. Pequeños momentos que había ignorado o racionalizado. Esteban cancelando nuestra cita de aniversario, porque tenía una reunión importante. Sebastián olvidando mi cumpleaños 3 años seguidos. La forma en que ambos rodaban los ojos cuando yo hablaba en cenas con amigos. Cómo me dejaban fuera de las conversaciones sobre el negocio, sobre el futuro, sobre cualquier decisión importante. Cosas de hombres, solía decir Esteban. Y yo lo aceptaba. Sonreía y me retiraba a la cocina con las otras esposas, hablando de hijos y recetas mientras los hombres decidían cosas importantes.
¿Cuándo había dejado de ser una persona y me había convertido en un accesorio, en una póliza de seguro con piernas? Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Esta vez era la sargento Ramírez de nuevo, acompañada por un hombre mayor con traje oscuro. Señora Cortés, este es el fiscal Moreno. Él va a estar a cargo del caso contra su esposo y su hijo. El fiscal se acercó, estrechando mi mano con firmeza. Señora Cortés, lamento las circunstancias de nuestro encuentro. He revisado los reportes preliminares, y debo decirle que tenemos un caso sólido. El testimonio de su empleada, la sustancia en el vino, la concentración en su sangre, las confesiones que ambos hicieron en su presencia. Todo apunta a un intento premeditado de asesinato. ¿Qué pasará con ellos?, pregunté, mi voz apenas audible. Eso dependerá de muchos factores, pero enfrentan cargos serios: intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato. Si son condenados, podrían pasar décadas en prisión. Décadas. Sebastián tendría más de 60 años cuando saliera. Esteban podría morir en prisión. ¿Y si declaran que fue un accidente? ¿Qué estaban tratando de ayudarme? El fiscal negó con la cabeza. La dosis era letal. Eso no es consistente con querer ayudarla o sedarla. Eso es consistente con querer matarla. Además, tenemos el motivo, el seguro de vida. Eso establece premeditación. Esto no fue un acto impulsivo. Fue planeado. Sebastián dijo que había sido idea de Esteban, que él lo había presionado. Eso podría ayudar en la sentencia de su hijo, mostrarlo como menos culpable. Pero aún así, él ejecutó el acto. Él puso el veneno en su copa. Eso lo hace culpable también. Me froté la cara con las manos. Esto era demasiado. Demasiado para procesar, demasiado para sentir. ¿Qué necesitan de mí? Su testimonio, su cooperación, y eventualmente que testifique en la corte. Va a ser difícil, señora Cortés. Los abogados de la defensa van a intentar desacreditarla, van a sugerir que malinterpretó las cosas, que está vengativa o confundida. Van a tratar de pintarla como una esposa amargada que quiere destruir a su familia. Ya están destruidos, murmuré. Lo sé, pero ellos no van a presentarlo así. Van a mostrar fotos familiares felices, van a hablar de los años de matrimonio, de lo buen padre que era el señor Sebastián, si tiene hijos. Me refiero al señor Esteban. Van a humanizarlos. Ellos son humanos, dije. Ese es el problema. No son monstruos. Son personas que amo, y que tomaron una decisión monstruosa. El fiscal me miró con algo que parecía respeto. Esa es exactamente la verdad que necesitamos que diga en la corte. No necesitamos que los odie. Solo necesitamos que diga la verdad. La verdad es lo único que tengo ahora, respondí. Se quedaron unos minutos más, explicándome los procedimientos legales que vendrían. Audiencias. Declaraciones. Eventualmente, un juicio. Podría tomar meses. Tal vez más de un año. Un año de revivir esta noche, una y otra vez. De enfrentar a Esteban y Sebastián en la corte. De ver mi vida privada expuesta para que todo el mundo la juzgara. Cuando finalmente se fueron, me quedé exhausta. Carmela se había quedado dormida en la silla, su cabeza inclinada en un ángulo incómodo. La miré con cariño. Esta mujer que no tenía ninguna obligación de arriesgar su empleo, su seguridad, para salvarme, que había sido más leal que mi propia sangre. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana, la hora más oscura de la noche, la hora en que todo parece imposible. Cerré los ojos de nuevo, buscando el sueño. Esta vez vino más fácilmente, arrastrándome hacia abajo, como una corriente suave. Soñé con Sebastián niño. Estábamos en el parque, él corría delante con sus piernas torpes, riéndose. Me gritaba que lo alcanzara. Más rápido, mamá, más rápido. Y yo corría, siempre un paso detrás, siempre persiguiéndolo, nunca alcanzándolo realmente. En el sueño, cuando finalmente lo alcancé y lo tomé en mis brazos, él se volvió pesado, tan pesado que no podía sostenerlo. Se deslizaba de mis manos mientras yo gritaba, tratando de aferrarlo, pero él seguía cayendo, cayendo, hasta que desapareció en la oscuridad. Me desperté sobresaltada, con lágrimas en las mejillas. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana. Carmela estaba despierta, mirándome con preocupación. Tuvo una pesadilla. Todas mis noches serán pesadillas ahora, dije. No, no para siempre. El tiempo ayuda. ¿Ayudó contigo?, pregunté de repente. ¿Perdiste a tu esposo hace cuántos años? 5, 6. Y sí, ayudó. No es que deje de doler, pero duele diferente. Duele de una manera que puedes cargar. No sé si puedo cargar esto. Puede, porque no tiene opción.
La vida no se detiene porque nos rompan el corazón. Tenía razón, por supuesto. La vida continuaría. El sol seguiría saliendo. La gente seguiría con sus rutinas. El mundo giraría sin importarle que el mío se hubiera hecho pedazos. Una enfermera entró con el desayuno. Café aguado, tostadas, fruta. No tenía apetito, pero Carmela insistió en que comiera algo. Necesita fuerzas. Para lo que viene. ¿Y qué viene? Pregunté, mordiendo sin ganas una tostada. Primero, sanar. Luego, reconstruir. Y eventualmente, vivir de nuevo. Vivir, repetí, como si fuera un concepto extraño. ¿Cómo se vive después de algo así? Un paso a la vez. Un día a la vez. A veces, un minuto a la vez. Terminé de comer mecánicamente. Luego vinieron más médicos, más chequeos, más preguntas. Mis signos vitales seguían estables. El veneno estaba siendo eliminado de mi sistema. Físicamente, me recuperaría por completo. Emocionalmente, eso era otra historia. A media mañana, la sargento Ramírez regresó. Tengo noticias, dijo, sentándose al borde de mi cama. Su esposo y su hijo fueron formalmente acusados esta mañana. Intento de asesinato en primer grado. El juez negó la fianza, considerándolos un peligro para usted y para la comunidad. Sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. Estaban encerrados, no podían lastimarme. Pero también estaban encerrados, en celdas, como criminales. Porque eso era lo que eran ahora. Criminales. ¿Cómo están? Pregunté, sin poder contenerme. La sargento me miró con comprensión. Su hijo está devastado. Ha estado llorando casi sin parar. Su esposo está más calmado. Ya contactó a un abogado. Por supuesto que lo hizo. Esteban siempre fue el pragmático. Siempre el que tenía un plan. Puedo verlos. No recomendaría eso, dijo la sargento cuidadosamente. Al menos no ahora. Necesita tiempo para procesar todo. Y ellos necesitan enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. Pero es mi hijo, susurré. Es mi esposo. Lo son. Pero también son sus atacantes. Señora Cortés, entiendo que esto es complicado. El amor no desaparece solo porque alguien nos haga daño. Especialmente cuando ese alguien es familia. Pero necesita poner su seguridad primero. Su salud mental primero. Sabía que tenía razón. Pero una parte de mí, esa parte maternal que había cuidado de Sebastián durante 32 años, quería correr a la cárcel y abrazarlo. Decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba. Pero otra parte, la parte que había bebido veneno de su mano, sabía que eso sería una mentira. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, cambiando de tema porque era demasiado doloroso. Es su casa, señora. Está a nombre de ambos, usted y su esposo, así que tiene todo el derecho de quedarse ahí. Aunque, la sargento hizo una pausa, podría considerar quedarse en otro lugar por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. ¿A dónde iría? ¿Tiene familia? ¿Amigos? Pensé en eso. Mi madre había muerto hace 10 años. Mi padre, hace 15. Era hija única. Mis amistades, la mayoría eran esposas de socios de Esteban. No sabía si seguirían siendo mis amigas después de esto. Los escándalos tienen una forma de hacer que las personas desaparezcan. No realmente, admití. Puede quedarse conmigo, ofreció Carmela de repente. Tengo un apartamento pequeño, pero hay espacio. Y no tendría que estar sola en esa casa grande llena de recuerdos. La miré, sorprendida y conmovida. No puedo pedirte eso. No está pidiendo. Yo estoy ofreciendo. Carmela, tú trabajabas para mí. Yo debería... Ya no trabajo para usted, interrumpió. Ya no soy su empleada, soy su amiga, y las amigas se cuidan mutuamente. Sentí las lágrimas acumularse de nuevo. Parecía que en las últimas 12 horas había llorado más que en toda mi vida adulta. Gracias, susurré. Gracias. La sargento sonrió levemente. Suena como un buen plan. Señora Cortés, le recomendaría también que considere hablar con un terapeuta. Alguien especializado en trauma. Lo que ha vivido, nadie debería tener que procesarlo sola. Asentí, sin confiar en mi voz. El resto del día pasó en una nebulosa. Más médicos, más análisis. Finalmente, al anochecer, me dieron de alta. Carmela había ido a su apartamento a preparar un espacio para mí mientras yo esperaba. La sargento Ramírez se ofreció a llevarme. Cuando salimos del hospital, el mundo exterior me pareció extraño. La gente caminaba normalmente, hablando por teléfono, riendo, como si nada hubiera pasado, como si mi vida no se hubiera destruido la noche anterior. En el auto de la policía, miré por la ventana.
Pasamos por lugares familiares. La tienda donde compraba el pan. El parque donde solía llevar a Sebastián cuando era niño. El restaurante donde Esteban y yo celebramos nuestro 20º aniversario. Todo igual. Todo diferente. ¿Alguna vez se acostumbra uno a esto? Le pregunté a la sargento. ¿A vivir después de que todo cambia? Ella me miró por el espejo retrovisor. Eventualmente. No vuelve a ser como antes, pero se vuelve algo. Una nueva normal, supongo. Diferente, pero vivible. No sé si quiero una nueva normal, quiero la vieja. La vieja incluía a hombres que estaban dispuestos a matarla. Sus palabras eran duras pero ciertas. La vieja normal era una ilusión, una mentira cómoda que me había contado a mí misma, para no ver la realidad. Llegamos al apartamento de Carmela. Era un edificio modesto en un barrio de clase trabajadora. Subimos 3 pisos por escaleras que olían a comida y a humanidad. El apartamento era pequeño como había advertido. Una sala comedor, una cocina diminuta, 2 dormitorios pequeños, un baño. Pero estaba limpio y acogedor. Había plantas en las ventanas, fotografías en las paredes, cojines bordados a mano en el sofá. Su habitación está aquí, dijo Carmela, mostrándome uno de los dormitorios. Era de mi hijo cuando venía a visitarme, pero ahora vive en España, así que está libre. La habitación era simple. Una cama, un armario, una mesita de noche, una ventana que daba a la calle. Pero había algo en su simplicidad que me pareció honesto, real. Es perfecto, dije. Descanse, ordenó Carmela. Voy a preparar algo de comer. No tengo hambre. Va a comer de todas formas. Necesita mantener sus fuerzas. Me senté en la cama. El colchón era firme. No como el suave colchón de plumas en mi casa, mi antigua casa. Ya no sabía cómo llamarla. Escuché a Carmela moviéndose en la cocina. El sonido de ollas, de agua corriendo, de alguien silbando suavemente. Sonidos normales. Sonidos de vida. Me recosté mirando el techo. Una grieta corría a lo largo de él, ramificándose como un río. La seguí con los ojos, perdiéndome en sus patrones. ¿Qué haría Sebastián ahora? ¿Estaría llorando en su celda? ¿Estaría asustado? Una parte de mí quería consolarlo. Pero esa parte estaba en guerra con la parte que recordaba el veneno en mi copa. ¿Y Esteban? ¿Sentía algo? ¿Remordimiento? ¿O solo frustración por haber sido descubierto? El olor de sopa casera llenó el apartamento. Mi estómago gruñó a pesar de mi falta de apetito. Carmela apareció en la puerta. Está lista. Venga. Comimos en silencio. La sopa estaba deliciosa, llena de verduras y especias. Sabía a hogar, a cuidado, a algo que había olvidado que existía. Está deliciosa, dije. Era la receta favorita de mi madre. Ella decía que la sopa buena podía curar cualquier cosa. No estoy segura de que pueda curar esto. Tal vez no. Pero puede ayudar. Después de cenar, me ayudó a instalarme. Me prestó un camisón. Encontró un cepillo de dientes nuevo. Me mostró dónde estaba todo. Si necesita cualquier cosa en la noche, solo llame. Mi habitación está justo al lado. Gracias, Carmela. Por todo. No tiene que agradecer. Es lo que se hace por las personas que amas. Esa palabra, amor, me golpeó con fuerza inesperada. Esta mujer, que no compartía mi sangre, que no tenía ninguna obligación hacia mí, me amaba más que mi propia familia. Me acosté en la cama prestada en el apartamento prestado, sintiendo como una refugiada en mi propia vida. Cerré los ojos, esperando que el sueño viniera. Pero mi mente no se callaba. Imágenes de la noche anterior jugaban en bucle. La cena, el vino, las confesiones, las esposas cerrándose, los gritos de Sebastián, la mirada fría de Esteban. Y entonces, un pensamiento me golpeó con tanta fuerza que me senté abruptamente en la cama. El sobre. Sebastián había dicho que tiró el sobre con el veneno en el basurero de afuera. Pero ¿qué más había tirado? ¿Qué más podría estar escondiendo? Y luego vino otro pensamiento, más oscuro. Esteban había dicho que tenían deudas con gente peligrosa. ¿Qué pasaría cuando esa gente descubriera que el plan había fallado, que no habría dinero del seguro? Vendrían por mí de todas formas. El miedo me inundó, helado y agudo. Me levanté, caminando hacia la sala donde Carmela estaba viendo televisión. «Señora Mariana, ¿está bien?» «Las deudas», dije, mi voz temblando. Esteban dijo que tenían deudas con gente peligrosa. ¿Qué pasa si esa gente viene por mí? Carmela apagó la televisión, levantándose rápidamente. «Siéntese. Respire. No puedes entender. Si Esteban debía dinero a gente verdaderamente peligrosa, entonces la policía necesita saberlo. Llamaremos a la sargento Ramírez, ahora mismo. Y si ya es demasiado tarde,
¿Y si ya saben dónde estoy? Nadie sabe que está aquí excepto la policía. Está a salvo. Pero no me sentía segura. Me sentía expuesta, vulnerable, como si las paredes fueran de papel y cualquiera pudiera atravesarlas. Carmela marcó el número de la sargento Ramírez. Habló en voz baja, explicando mis preocupaciones. Luego me pasó el teléfono. Señora Cortés, la voz de la sargento era calmada, profesional. Entiendo su preocupación. Ya estamos investigando las finanzas de su esposo, incluyendo a quién le debía dinero. Si hay amenazas creíbles, tomaremos medidas para protegerla. ¿Y si vienen antes de que ustedes las tomen? ¿Tiene alguna razón para creer que hay una amenaza inmediata? No, solo un presentimiento. Los presentimientos son importantes. Confíe en sus instintos. Pero por ahora, está en un lugar seguro. Nadie excepto nosotros sabe dónde se encuentra. Y estamos monitoreando a cualquiera que intente contactarla o encontrarla. Sus palabras me calmaron un poco, pero el miedo seguía ahí, acechando en los bordes de mi conciencia. Esa noche dormí mal. Cada sonido me sobresaltaba. El crujido del edificio asentándose, voces de vecinos en el pasillo, el ladrido distante de un perro. Todo sonaba como una amenaza. Los días siguientes pasaron en una bruma, más reuniones con la policía, con el fiscal, un abogado que Carmela me ayudó a contactar para manejar mis propios asuntos, el divorcio, la separación de bienes, el futuro que tendría que construir sola. Una semana después del incidente, finalmente reuní el coraje de regresar a la casa. Necesitaba ropa, documentos importantes, algunas posesiones personales. La sargento Ramírez y 2 oficiales me acompañaron. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, mi corazón comenzó a acelerarse. Se veía igual, la misma fachada elegante, el mismo jardín perfectamente cuidado. Pero ahora me parecía siniestra, como una trampa disfrazada de hogar. ¿Está lista?, preguntó la sargento. No lo estaba, pero asentí de todas formas. Abrí la puerta con mi llave. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Olía a cerrado, como si llevara años abandonada en lugar de solo una semana. Caminé lentamente hacia el comedor. La mesa todavía estaba puesta. Nadie había limpiado después de aquella cena. Mi plato con el risotto frío. La copa de vino, ahora vacía porque la policía la había llevado como evidencia. Los cubiertos donde los habíamos dejado. Era como una escena congelada en el tiempo. Un museo de mi última cena familiar. Voy a subir por mis cosas, dije. Subí las escaleras. Cada paso me pesaba. Pasé frente al estudio de Esteban. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo estaba en orden. Su escritorio de caoba, sus libros legales, la computadora donde había pasado tantas horas, supuestamente trabajando. ¿Cuánto tiempo había sabido? ¿Cuándo había decidido que yo tenía que morir? Seguí hasta nuestra habitación. La cama estaba hecha. Mi lado intacto. El lado de Esteban con la almohada hundida donde había dejado su cabeza antes de bajar a cenar esa noche. Abrí mi armario y comencé a meter ropa en una maleta. No demasiada, solo lo esencial. Ya no quería nada de esta vida. Fue entonces cuando lo vi. En el cajón de la mesita de noche de Esteban. Un sobre manila, grueso. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Miré hacia la puerta. Los oficiales estaban abajo, dándome espacio. Tomé el sobre y lo abrí. Documentos. Muchos documentos. Contratos, estados de cuenta, y cartas. Cartas amenazantes. Una en particular me heló la sangre. Estaba fechada 2 meses atrás. Señor Cortés, este es su último aviso. Tiene 60 días para pagar los $23 millones que adeuda o tomaremos medidas. Y cuando tomamos medidas, no es solo contra usted, es contra todo lo que ama. Su familia, su esposa, cualquiera que pueda usarse como palanca. No nos pruebe. $2.3 millones. Una suma imposible. Y amenazas contra su familia. Contra mí. Seguí leyendo. Más cartas. Más amenazas. Una incluía una foto de nuestra casa. Otra, una foto de Sebastián, saliendo de un café. Estaban vigilándonos. Vigilándonos. Y entonces encontré algo más. Un plan. Escrito en la letra de Esteban. Opciones. Vender todo insuficiente. Solo cubriría 1/3 de la deuda. Pedir préstamo, ningún banco nos prestará más. Seguro de vida de M-1 millón inmediato. Posible extensión de pago con acreedores. Declarar bancarrota, nos destruiría completamente, no detendría a esta gente. Mi seguro de vida. La opción 3 estaba subrayada varias veces. Al margen, Esteban había escrito, hablar con Sur sobre implementación discreta. Necesita parecer natural.
Las lágrimas nublaron mi visión. Aquí estaba. La evidencia en blanco y negro. No fue una decisión desesperada del momento. Fue planeado, calculado, por semanas, tal vez meses. Señora Cortés, la voz de la sargento Ramírez me sobresaltó. Me giré, todavía sosteniendo el sobre. Encontré algo que necesitan ver. Bajé las escaleras, el sobre apretado contra mi pecho. Los oficiales se reunieron a mi alrededor, mientras desplegaba los documentos sobre la mesa del comedor, sobre los platos todavía sucios de aquella cena fatal. La sargento leyó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada página. Esto es oro, señora Cortés. Esto prueba premeditación. Muestra el motivo. Y estas amenazas, levantó las cartas. Necesitamos investigar a estas personas inmediatamente. Usted podría seguir en peligro. Lo sé, susurré. Por eso tengo miedo. Vamos a duplicar las medidas de seguridad. Y esto, señaló el plan escrito por Esteban. Esto garantiza que no vean la luz del día en décadas. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Justicia. ¿Pero a qué costo? Hay algo más que necesita ver, dijo uno de los oficiales, emergiendo del estudio de Esteban con una laptop. Encontramos esto en su computadora, no estaba ni siquiera encriptado. Colocó la laptop sobre la mesa y abrió una carpeta. Correos electrónicos, decenas de ellos. Entre Esteban y Sebastián. Comencé a leer, y cada palabra era como un cuchillo. De Esteban Cortés, para Sebastián Cortés. Fecha 15 de agosto 2025. Asunto, situación urgente. Hijo, necesitamos hablar sobre tu madre. La situación con los prestamistas se ha vuelto insostenible. He explorado todas las opciones legales, y no hay salida. Su seguro de vida es nuestra única oportunidad de supervivencia. Sé que es difícil de considerar, pero necesito que pienses en esto racionalmente, no emocionalmente. ¿Podemos reunirnos mañana? De Sebastián Cortés. Para Esteban Cortés. Fecha, 16 de agosto, 2025. Asunto, situación urgente. Estás loco. Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo. Es mamá. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación. De Esteban Cortés. Para Sebastián Cortés. Fecha, 16 de agosto 2025. Asunto, situación urgente. No estoy loco. Estoy desesperado. Estas personas no están bromeando, Sebastián. Matarán a ambos de todas formas si no pagamos. Al menos de esta forma, tu madre no sufriría. Y tú tendrías una oportunidad de vivir. Piénsalo. Solo piénsalo. Las fechas continuaban. Sebastián resistiéndose al principio, luego gradualmente cediendo. Esteban persuadiendo, manipulando, presionando. De Sebastián Cortés. Para Esteban Cortés. Fecha 28 de agosto, 2025. Asunto, situación urgente. De acuerdo, pero necesito saber que será rápido, que no sufrirá, y que nadie nunca lo sabrá. De Esteban Cortés. Para Sebastián Cortés. Fecha 28 de agosto, 2025. Asunto situación urgente. Te lo prometo, conseguiré lo necesario. Solo necesito que confíes en mí. Esto salvará nuestras vidas. Seguí leyendo, mi visión borrándose con las lágrimas. Los correos detallaban todo. Cómo Esteban conseguiría el clonazepam, a través de un contacto médico corrupto. Cómo Sebastián lo administraría durante una cena normal. Cómo actuarían después, llamando a una ambulancia, fingiendo shock y dolor. Era un guión para mi asesinato. El último correo era del día antes de la cena fatal. De Esteban Cortés. Para Sebastián Cortés. Fecha, 22 de septiembre, 2025. Asunto, mañana. Todo está listo. Tienes el sobre, sabes qué hacer. Solo recuerda, actúa normal. No cambies nada en tu comportamiento. Tu madre no puede sospechar nada. Después de la cena, cuando ella esté, cuando termine, llamaremos a emergencias. Diremos que colapsó, que tal vez fue su corazón. Ha estado quejándose de palpitaciones últimamente, así que será creíble. Hijo, sé que esto es lo más difícil que has hecho. Pero eres fuerte, y lo estás haciendo por las razones correctas. Para sobrevivir, para tener un futuro. Tu madre vivió una buena vida. Fue feliz. No la estamos robando de mucho tiempo de todas formas. Las mujeres de su familia no son longevas. Esto es solo acelerar lo inevitable. Te quiero. Estoy orgulloso de ti. Mañana, somos libres. Dejé caer la laptop como si quemara. Mi estómago se revolvió, y apenas logré llegar al baño, antes de vomitar violentamente. Carmela,
que había llegado para ayudarme a empacar, apareció en la puerta del baño, sosteniéndome el cabello mientras mi cuerpo se vaciaba. Lo siento, sollozaba entre arcadas. Lo siento mucho. Sí, no tiene nada por qué disculparse. Ellos planearon todo. Cada detalle. Y Esteban, convenció a Sebastián, lo manipuló, le hizo creer que era lo correcto. Lo sé. Cuando finalmente pude levantarme, me enjuagué la boca y miré mi reflejo en el espejo. Estaba pálida, demacrada, mis ojos estaban hundidos, rodeados de círculos oscuros. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Esta mujer en el espejo era una extraña, una sobreviviente, una víctima, una viuda en vida. Regresé al comedor donde la sargento Ramírez estaba fotografiando cada correo electrónico con su teléfono. Esto es suficiente, dijo sin mirarme. Con esto, los testimonios, la evidencia física, van a pasar el resto de sus vidas en prisión. Ambos. Bien, dije, y me sorprendió la firmeza en mi voz. Que paguen. Por cada día que planearon mi muerte, por cada mentira, por cada beso falso, y cada te quiero vacío. Carmela me tomó de la mano. Terminemos de empacar. No necesita estar más tiempo aquí. Subimos de nuevo. Tomé solo lo esencial. Ropa, joyas que habían sido de mi madre, fotografías de mi infancia, de mis padres, de momentos antes de Esteban y Sebastián. Dejé todo lo demás, los regalos de aniversario, las fotos familiares, la vida que había construido aquí. Cuando bajamos con las maletas, me detuve en la puerta del comedor una última vez. Miré la mesa, los platos sucios, la silla donde me había sentado, sin saber que estaba bebiendo mi propia muerte. Adiós, susurré a la casa, a los recuerdos, a la mujer que había sido. Salimos. El aire fresco me golpeó como una bendición. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de aire que no estaba envenenado, de vida que no había sido planificada como mi final. El auto de la sargento nos llevó de vuelta al apartamento de Carmela. En el camino, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero algo me hizo contestar. ¿Hola? ¿Señora Cortés? Una voz masculina, ronca, desconocida. ¿Quién es? Alguien que necesita hablar con usted. Sobre las deudas de su esposo. Mi sangre se congeló. No tengo nada que decirle. Pero yo tengo mucho que decirle a usted. Su esposo nos debe dinero. Mucho dinero. Y ahora que su pequeño plan falló, ese dinero tiene que venir de algún lado. Yo no tengo nada que ver con las deudas de mi esposo. Oh, pero sí. Verá, en nuestro negocio cuando alguien no puede pagar, cobramos de otras formas. Y usted, señora Cortés, es una forma muy interesante de cobrar. La sargento Ramírez, que había escuchado a través del altavoz, hizo una señal a los otros oficiales. Uno comenzó a rastrear la llamada. ¿Qué quiere?, pregunté, manteniendo mi voz lo más firme posible. Queremos nuestro dinero. 2.3 millones de dólares. En efectivo, en 2 semanas. O empezaremos a tomar lo que se nos debe de otras formas. No tengo ese dinero. Entonces encuéntrelo. Venda la casa, venda todo. O créame. Señora Cortés, desearía que su esposo hubiera tenido éxito con su plan, porque lo que nosotros haremos será mucho menos misericordioso. La línea se cortó. El silencio en el auto era absoluto. Luego, la sargento explotó en actividad, haciendo llamadas, dando órdenes, coordinando protección. Señora Cortés, esto acaba de volverse una situación de testigo protegido. Esos hombres son peligrosos, no están bromeando con sus amenazas. ¿Qué significa eso? Significa que no puede volver al apartamento de Carmela. Significa que necesitamos moverla a un lugar seguro. Ahora. Pero no hay pero. Su vida está en peligro. Peligro real e inmediato. Todo se movió muy rápido después de eso. Me llevaron a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Una casa anónima en un vecindario anónimo. 2 agentes estacionados afuera las 24 horas. Carmela no podía venir conmigo, era demasiado peligroso para ella también. Me dejaron en una habitación simple, paredes blancas, cama individual, una ventana con cortinas gruesas que nunca debía abrir. Y allí, finalmente sola, me desmoroné completamente. Lloré por todo. Por el matrimonio que resultó ser mentira. Por el hijo que me había traicionado. Por la vida que había perdido. Por el miedo que ahora dominaba a cada momento. Por la soledad abrumadora de estar escondida del mundo. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Hasta que mi cuerpo simplemente se rindió, exhausto y vacío. Los días en la casa de seguridad se fundían uno en otro. No había televisión. Internet limitado.
Llamadas monitoreadas, era una prisión, aunque me decían que era por mi protección. El fiscal Moreno venía regularmente, preparándome para el juicio. Me hacía repasar mi testimonio una y otra vez, cada detalle de esa noche, cada correo electrónico, cada carta amenazante. Necesita estar perfecta, insistía. Los abogados de la defensa van a tratar de destrozarla. Van a sugerir que está exagerando, que malinterpretó, que está vengativa. Solo estoy diciendo la verdad. La verdad a veces no es suficiente. Necesita decir la verdad de manera que el jurado no pueda ignorarla. 3 semanas después de mudarme a la casa de seguridad, hubo una ruptura en el caso. La policía arrestó a 3 hombres conectados con las amenazas contra Esteban. Eran parte de una organización criminal mayor, involucrados en préstamos ilegales, extorsión, lavado de dinero. Con su arresto, el peligro inmediato disminuyó. Pero la sargento Ramírez me advirtió que no era el final. Estas organizaciones tienen brazos largos. Los hombres que arrestamos eran soldados. Los verdaderos líderes siguen ahí afuera. ¿Cuándo voy a poder vivir normalmente de nuevo? Ella no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. Tal vez nunca. 4 meses después de aquella cena fatal, el juicio finalmente comenzó. Me llevaron a la corte en un auto sin marcas, entrando por una entrada trasera. El edificio de la corte era imponente, todo mármol y madera oscura. Pasillos que resonaban con pasos y voces legales. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros, curiosos, familiares de otros casos esperando su turno. Y allí, en la mesa de la defensa, los vi. Esteban y Sebastián. Esteban lucía más delgado, su traje ya no le quedaba tan bien. Tenía más canas de las que recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores. Sebastián se veía destrozado. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado, con barba descuidada. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento, vi a mi hijo, a mi bebé, al niño que había amado más que a nada. Luego recordé el veneno en mi copa y aparté la mirada. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios. Carmela contó lo que vio. Los expertos explicaron el veneno, las dosis, el intento. Los oficiales presentaron los correos electrónicos, las cartas, el plan escrito a mano. Y luego fue mi turno. Me senté en el estrado de testigos, la sala girando ligeramente a mi alrededor. El fiscal se acercó, su expresión amable pero profesional. Señora Cortés, por favor, dígale al jurado lo que sucedió la noche del 23 de septiembre, 2025. Respiré hondo. Miré al jurado. 12 rostros desconocidos que sostenían el futuro en sus manos. Y comencé a hablar. Les conté todo. La cena, la advertencia de Carmela, la confrontación, las confesiones, el miedo, el dolor, la traición. Hablé durante horas. El fiscal me guiaba con preguntas, pero principalmente solo hablé. Desde el corazón, sin adornos, solo la verdad cruda y dolorosa. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de algunos jurados. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de la defensa era un hombre mayor, astuto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Cortés, ¿es cierto que su matrimonio con mi cliente había estado en problemas durante años? No. Pensé que estábamos bien. ¿Pero peleaban? Como todas las parejas. ¿Y es cierto que usted amenazó con el divorcio en múltiples ocasiones? Yo 1 o 2 veces, en medio de discusiones. Pero no lo decía en serio. Pero lo dijo. ¿No es posible que mi cliente creyera que usted realmente lo dejaría, que estaba desesperado no solo por el dinero, sino por no perderla? No. Él quería matarme, no mantenerme. Según su interpretación. Pero mi cliente nunca dijo explícitamente que quería matarla, ¿verdad? Él admitió que el plan era usar mi seguro de vida. Pero nunca usó la palabra matar, ¿correcto? No hizo falta. Estaba implícito. Implícito según usted. Señora Cortés, ¿es posible que haya malinterpretado la situación? ¿Que estaba bajo estrés extremo y llegó a conclusiones incorrectas? No, respondí firmemente. No malinterpreté nada. Vi los correos, vi el plan escrito, vi el veneno en mis análisis de sangre. Veneno que su hijo dice que creía que era solo un sedante suave. Que solo querían que descansara, porque notaban que estaba muy estresada. Una dosis letal no es un sedante suave. El abogado continuó, tratando de sembrar dudas, de pintar otra narrativa. Pero yo me mantuve firme. Respondí cada pregunta con la verdad, sin embellecimientos, sin exageraciones, solo los hechos. Cuando finalmente bajé del estrado,
Estaba exhausta. Pero también sentía algo más, algo parecido a la fuerza. Había mirado a Esteban y Sebastián a los ojos, y les había dicho la verdad, frente a todo el mundo. El juicio continuó, los abogados hicieron sus argumentos finales. El fiscal habló de traición, codicia, el vínculo sagrado de la familia violado, de la manera más horrible. El abogado de la defensa habló de malentendidos, presión financiera, un plan torpe de hombres desesperados, que nunca quisieron realmente hacer daño. Y luego el jurado se retiró. Esperamos. Horas que se sentían como días. Yo estaba en una sala de espera con la sargento Ramírez y Carmela, quien había venido para apoyarme. ¿Cuánto tiempo toma usualmente?, pregunté. Depende. Podría ser horas. Podría ser días. Fueron 6 horas. 6 horas de tortura, de imaginar cada posible resultado. Finalmente, el alguacil anunció que el jurado había alcanzado un veredicto. Regresamos a la sala. El aire estaba espeso con anticipación. Esteban y Sebastián se pusieron de pie. Sebastián temblaba visiblemente. Esteban estaba inmóvil como una estatua. El juez miró al portavoz del jurado. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra al acusado Esteban Cortés en el cargo de intento de asesinato en primer grado? Culpable. Sebastián soltó un sollozo. Esteban cerró los ojos brevemente. ¿Cómo encuentra al acusado Sebastián Cortés en el cargo de intento de asesinato en primer grado? Culpable. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó su mazo. Orden, orden en la sala. Continuó leyendo los veredictos. Culpable en todos los cargos. Conspiración, intento de asesinato. Todo. La sentencia vendría después, pero ya sabíamos. Décadas en prisión, para ambos. Miré a Sebastián. Él me estaba mirando, lágrimas corriendo por su rostro. Movió sus labios. Lo siento, mamá. Quise creerle, quise pensar que realmente lo sentía. Pero era demasiado tarde. El perdón requiere tiempo, y yo necesitaba tiempo para mí misma primero. Cuando nos escoltaron fuera de la corte, los flashes de las cámaras nos cegaron, reporteros, gritando preguntas. Pero la sargento nos guió a través de la multitud, hasta el auto esperando. De vuelta en el apartamento de Carmela, donde finalmente me habían permitido regresar, me senté en el sofá, sintiendo, vacía. ¿Se siente mejor?, preguntó Carmela suavemente. ¿Ahora que hay justicia? No lo sé, respondí honestamente. Me siento... no sé cómo me siento. Es normal. La justicia no cura el dolor. Solo le da un lugar donde ponerlo. Tenía razón. El veredicto culpable no devolvía a mi familia. No borraba la traición, no me daba de vuelta los años perdidos en una mentira. Pero me daba algo. Me daba la verdad, reconocida públicamente. Me daba validación de que no estaba loca, no estaba exagerando. Me daba un cierre, del tipo que viene cuando un capítulo termina definitivamente. Y me daba algo más. Me daba un futuro. Uno aterrador e incierto. Pero mío. Esa noche, sola en la pequeña habitación de Carmela, miré por la ventana a la ciudad nocturna. Luces parpadeando en la oscuridad. Vidas siendo vividas. Personas amando, riendo, traicionando, sobreviviendo. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No era felicidad, no era paz, pero era algo. Un pequeño brote verde, empujando a través del concreto agrietado de mi dolor. Sería suficiente. Por ahora, sería suficiente. Cerré los ojos, y por primera vez desde aquella cena terrible, dormí sin pesadillas. La sentencia llegó 2 semanas después. Esteban recibió 30 años, Sebastián, 25, con su juventud y menor culpabilidad consideradas. Ninguno sería elegible para libertad condicional, hasta cumplir al menos 20 años. 20 años. Sebastián tendría 52 cuando saliera. Esteban, 80. Si es que vivía tanto. Era justicia. Pero se sentía hueca. Después de la sentencia, el fiscal Moreno se acercó a mí en el pasillo de la corte. Señora Cortés, hizo algo increíblemente valiente. Muchas personas en su situación habrían protegido a su familia, sin importar qué. Usted eligió la verdad. No se siente valiente, admití. Se siente como supervivencia. Tal vez eso es lo que es la valentía. Sobrevivir cuando todo en ti quiere rendirse. Sus palabras se quedaron conmigo mientras Carmela me llevaba a casa. A su casa, que ahora era mi casa también. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Vendí la casa grande, pagando lo que quedaba de las deudas legítimas de Esteban. El resto lo guardé, creando un fondo para mi futuro incierto. Comencé terapia. 1 vez por semana, luego 2 veces,
sentándome en un consultorio acogedor y desempacando 37 años de matrimonio y 32 años de maternidad. Aprendiendo a separar el amor que había sido real del que había sido ilusión. Aprendiendo que podía haber amado genuinamente a personas que al final me traicionaron. Que ambas verdades podían existir simultáneamente. Carmela se convirtió en más que mi amiga. Se convirtió en mi familia elegida. La hermana que nunca tuve. Cocinábamos juntas, veíamos películas, reíamos de cosas tontas, llorábamos cuando era necesario. Y lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir algo parecido a una vida. 6 meses después del veredicto, llegó una carta. De la prisión, de Sebastián. La sostuve durante días sin abrirla. Carmela me encontró mirándola una noche, sentada a la mesa de la cocina. ¿Va a leerla?, preguntó. No lo sé. Parte de mí necesita saber qué dice. Pero otra parte tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que me pida perdón. Miedo de que no lo haga. Miedo de que cualquier cosa que diga me destruya de nuevo. Entonces quizás no está lista. Y está bien, no tiene que estar lista. Pero esa noche, sola en mi habitación, la abrí. La letra de Sebastián llenaba 3 páginas. Pequeña, apretada, desesperada. Mamá, no sé si leerás esto. No sé si debería siquiera escribirlo, pero necesito intentarlo. No hay palabras suficientes para disculparme. No hay palabras en ningún idioma que puedan expresar cuán profundamente lo siento, cuán completamente me odio por lo que hice. Cada día en esta celda me levanto pensando en esa noche. En tu cara, cuando te diste cuenta. En tus ojos, cuando me miraste mientras me esposaban. En cómo dije, lo siento, y tú dijiste que no podías perdonarme. Tenías razón, no puedo esperar perdón, no lo merezco. Pero necesito que sepas algo. Papá me manipuló. Lo sé, suena como una excusa. Y tal vez lo es, pero es verdad. Él me mostró las amenazas, las deudas, el peligro que enfrentábamos. Me convenció de que era nuestra única opción. Me dijo que sería rápido, que no sufrirías, que era prácticamente como morir en tu sueño. Yo fui débil, fui egoísta. Elegí mi miedo sobre tu vida. Y viviré con eso por el resto de mis días. Papá no se arrepiente. Lo visité aquí dentro y me dijo que deberíamos haber sido más cuidadosos. Que la única cosa que lamenta es ser descubierto. Pero yo me arrepiento de todo. Me arrepiento de escucharlo. De no acudir a ti. De no encontrar otra manera. De valorar mi comodidad, más que tu vida. Me arrepiento de no ser el hijo que merecías. No te estoy pidiendo que me perdones, solo necesito que sepas que lo siento, que te amo, que siempre te amé, incluso cuando hice lo imperdonable. Y que si pudiera devolver el tiempo, si pudiera deshacer todo, lo haría. Tomaría las amenazas, tomaría la pobreza, tomaría cualquier cosa excepto hacerte daño. Pero no puedo. Y tengo que vivir con eso. Espero que encuentres paz, mamá. Espero que reconstruyas una vida hermosa, una vida donde yo solo sea un mal recuerdo que eventualmente se desvanece. Te amo. Lo siento. Sebastián. Dejé caer la carta y lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño que solía ser, por el hombre que podría haber sido, si hubiera elegido diferente. Lloré por el amor que no murió solo porque él me traicionó, por el vínculo madre-hijo que seguía ahí, desgarrado y sangrante pero tercamente vivo. Y lloré porque sabía que, eventualmente, tendría que decidir qué hacer con este amor. Si guardarlo en un lugar profundo, donde no pudiera lastimarme más. Si transformarlo en algo diferente, o si algún día, podría encontrar una manera de perdonar. No esa noche, tal vez no en años, pero algún día. Porque eso es lo que descubrí en esos meses oscuros, que la sanación no es lineal. Que el perdón no es obligatorio. Que puedes amar y estar enojado simultáneamente. Que puedes ser víctima y sobreviviente al mismo tiempo. Que la vida después de la traición es posible. Diferente, más difícil, pero posible. Y mientras me acostaba esa noche, la carta de Sebastián guardada en un cajón donde algún día podría responderla o no, supe algo con certeza. Iba a sobrevivir. No solo sobrevivir, iba a vivir. De alguna manera algún día, iba a ser feliz de nuevo. No sería la misma felicidad, no sería la misma yo. Pero sería real, y sería mía. Y eso por ahora era suficiente. Final. Afuera, en la calle tranquila, un auto negro se detuvo lentamente. Las ventanas polarizadas no dejaban ver adentro. El motor se apagó. Carmela, haciendo té en la cocina, notó las luces a través de la ventana. Frunció el ceño. Ese auto había estado ahí antes, hace 2 noches, y la semana pasada.
Levantó el teléfono para llamar a la sargento Ramírez, pero se detuvo cuando vio la puerta del auto abrirse. Una figura salió, alta, masculina, con la cara parcialmente oculta por una capucha. Y en su mano, brillando bajo la luz de la calle, algo metálico. Carmela dejó caer el teléfono. En la habitación, Mariana cerró los ojos, todavía sosteniendo la carta de su hijo cerca de su corazón, sin saber que afuera, el pasado que pensó haber dejado atrás, acababa de encontrarla de nuevo.